en algún lugar hay que eh, dedicar un tiempo a pequeños aspectos sintácticos que tal vez no calzan en ninguna otra categoría, excepto de que son pequeños detalles sintácticos. Entonces los voy a cubrir en este corto video, nada más para que alertarlos para que los tengan en mente y no vayan a caer en sus eh, consecuencias, las consecuencias de no saber, de no conocerlas. Bueno, primero con relación a la sobrecarga y la resolución de la sobrecarga de funciones. En primer lugar, estemos claros qué queremos decir con overloading o sobrecarga. Sobrecarga es cuando nosotros definimos eh, más de una función en el mismo ámbito que tenga el mismo nombre. Obviamente no podrían tener el mismo nombre y los mismos parámetros, porque entonces sería una redefinición. Pero sí podemos tener funciones con el mismo nombre, mientras que los parámetros que reciben difieran entre sí. Entonces, en este caso podemos ver que tenemos, a ver, ¿cuántos son? Son 5 funciones print con diferentes parámetros. Uno que recibe enteros, otro que recibe punteros a char const, otros que reciben doubles, otros que reciben long, otros que reciben char. ¿Bien? Y tenemos esta función, digamos, call overloads, que recibe acá un char, un entero, un short y un float. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando se invoca cada uno de estos. Vamos a verlo en ejecución para que sea un poquito más interesante. Ok, aquí podemos ver que vamos a pasar un char. Entonces buscamos, hay un print char, si se en print char, entonces se va a invocar ese exactamente. Ok, se invocó el print char. Aquí un print pasándole un entero, tenemos un print int, sí tenemos. Ok, se va a invocar eso. Ok, después tenemos un print con un short, no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da una promoción integral y se llama a print int. Luego, ¿tenemos un print con un float? No. Entonces, ¿qué pasa? Se hace una promoción de float a double y se invoca print double. Luego tenemos print pasándole un carácter. Entonces, eso se va, obviamente, a print char. Luego tenemos print pasándole un entero, entonces se va a print int. Vean que 49 podría ser, creo que es el número en la tabla ASCII correspondiente al carácter A. Ok, pero como está en forma numérica, entonces se invoca el print int, no se invoca el print char. Claro, si en lugar de 49 hubiéramos puesto una variable tipo char y a la variable tipo char le hubiéramos asignado el número 49, entonces se hubiera invocado print char. Después print 0, entonces eso va, invoca print int. Okay. Print doble comilla a, eso es un puntero a char. Y después print null pointer, el valor de
el nuevo valor para punteros nulos, y eso el único puntero que hay en las sobrecargas aquí es el que recibe un puntero a char, así que ese es el que se va a invocar. Ahí está. Entonces, ahí vemos cómo es que funciona la cosa. Ahora, sobrecarga en diferentes ámbitos. ¿Okay? Primero, funciones. Hay una cosa importante aquí. Vean que dentro de esta función G hay una declaración de función, void f double. Esto es una declaración. Es como decir, en algún lugar existe una función llamada f que recibe un double de parámetro. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo con esa declaración. No se trata de una invocación. No estamos invocando esta f en este momento. Estamos nada más diciendo existe. Existe, función f, parámetro double, no retorna nada. Bien, entonces, después de eso, si nosotros hacemos f y le pasamos un 1, uno pensaría que va a invocar esta de aquí afuera, que es una f que recibe un entero. Pero, debido a que esta de aquí, esta f, esconde la de afuera, al ser en ámbitos distintos, entonces la que se va a invocar es f double. ¿Okay? Entonces, aquí está interesante cómo es que se esconde una función si ponemos otra con el mismo nombre en un ámbito que está contenido. Ahora, igualmente sucede cuando tenemos herencia. Digamos que tenemos una estructura llamada base que tiene esta función f que recibe int, y digamos que hacemos una subclase derived de base y definimos una nueva función que recibe double. Si entonces acá en otra función recibimos una referencia a derived, ¿okay? Entonces, aunque la invoquemos con un entero, la que se va a ejecutar va a ser esta, la f double, esta pues aquí, derived f double, ¿ok? Vean aquí, lo más importante aquí es que esta f esconde la de arriba. Y también, fíjense que esta f no es una redefinición de la de arriba. En primer lugar, porque la de arriba no es virtual y por lo tanto no se puede redefinir. Y en segundo lugar, porque aunque la de arriba fuera virtual, la de abajo no calza exactamente, porque en lugar de recibir un entero, recibe un double. Entonces, tampoco se puede redefinir. Y ni se diga que está faltando estaría faltando la palabra override y todo eso. Ahora, hay circunstancias, situaciones donde puede haber ambigüedad de cuál se va a invocar, ¿verdad? Podría haber ambigüedad. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una función f1 que tiene dos sobrecargas, una recibiendo char y otra recibiendo long, entonces, y si invocamos f1 con un entero, podría ser ambiguo si queremos invocar f1 char o f1 long. Okay. Igualmente, f2 tiene dos sobrecargas. Ambos son punteros los parámetros. Entonces, cuando hacemos f2 y le pasamos un null pointer, no sabemos si se va a invocar, el compilador no sabe si debe invocar f2 char puntero o f2 int puntero. Okay. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hace en estos casos? Hay que hacer uno tiene que hacer la aclaración al compilador. El compilador no sabe, no puede
no puede saber, no puede deducir. Para él las cosas son muy parecidas en los dos casos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces convertimos el null pointer a un int pointer, ¿ok? Y entonces, de esta forma, entonces el F2 va a decir, ok, sí, no, la que estamos invocando es la sobrecarga que recibe un puntero entero. ¿Eh? Ahora, hay otra forma también de hacer esta decisión. O sea, si nosotros esperamos que en muchos lugares se vaya a dar la primera ambigüedad, entonces siempre podríamos nosotros crear una función inline que recibe un entero y especificar que para toda F1 que recibe un entero, lo que se debe hacer es invocar a la F1 que recibe un long mediante este cast. Después, con relación a lo que uno esperaría si uno tiene tres funciones que reciben punteros, y nosotros aquí abajo inicializamos i, que es un puntero entero, con el valor null pointer, entonces es interesante ver esto, porque null pointer es una variable del tipo null pointer t. Entonces, uno podría pensar que esta invocación de fi podría invocar esta f null pointer t puntero. Sin embargo, invoca a f int puntero. ¿Ya? Igualmente, lo mismo pasa con esta otra, y únicamente cuando el puntero, el valor puede ser null pointer, pero el tipo de estos no es null pointer t. No es sino hasta esta última que el tipo es null pointer t. Entonces, en esta última sí se va a invocar la sobrecarga de f null pointer t, pero en las demás se va a invocar a los tipos declarados a la izquierda. No importa si el valor sea null pointer. Ahora otra cosita interesante, ¿verdad? Que tenemos que saber, ok, en C++, ¿qué es lo que contiene el nombre de una función? Esto va a parecer de muy bajo nivel, pero bueno, así es el C++, ¿verdad? No va a esconder cosas detrás. Cuando puede ser de bajo nivel, lo es. Y no es malo que sea de bajo nivel, porque no se está pagando nada. No se está pagando en un overhead, no se está pagando en hacer una envoltura de abstracción que no hace falta. Entonces, cuando nosotros tenemos esta función, por ejemplo, error, que es esta función, ¿qué es lo que contiene error? Va a contener la dirección en memoria de dónde está el código de la función error. ¿Ok? Entonces, como es una dirección, nosotros podemos declarar aquí un puntero. ¿Ok? Aquí estamos declarando que eptf es un puntero, vean los paréntesis, un puntero a una función que recibe un string y no retorna nada, que es exactamente la firma de esta función aquí arriba. Entonces, cuando nosotros hacemos eptf igual ampersand error, ¿verdad? Lo cual está bien, pues estamos, digamos, obteniendo la dirección de error. También podemos hacerlo sin poner el ampersand, ya que en realidad, como decíamos, el nombre de una función es una dirección, entonces ya es un puntero.
Entonces, estas dos versiones son aceptadas y son equivalentes. Ahora, ¿qué sucede si yo agarro e invoco esta EPTF pasando en la hilera? Se puede invocar de esta forma o se puede invocar de esta otra. ¿Qué es lo que se va a ejecutar? Se va a ejecutar error. Porque EPTF tiene la dirección de error. Entonces, al hacer esto o esto que es lo mismo, se va a ejecutar la función que tenga esa variable. Esta es otra situación que también es importante recalcar. Si nosotros tenemos una superclase B con una derivada BB y con una derivada de BB que es BBB, en el constructor de BBB no podemos inicializar directamente el ancestro, el abuelo, digamos. No podemos, a menos de que haya habido, de que B haya sido heredada en BB en forma virtual. O sea, que nosotros hubiéramos puesto aquí virtual public. Okay. En ese caso sí se puede y se debe inicializar la superclase heredada virtualmente y especificarla aquí. Pero ese es el único caso. En el resto de los casos solamente podemos subir un nivel. O sea, de BBB podemos invocar cualquiera de estos dos constructores de BB, pero no podemos irnos a invocar constructores más arriba en la jerarquía. En cuanto a las cadenas polimórficas, lo que hay que entender muy bien es que solo se permite una. Es decir, solo tiene sentido hacer una, porque si se trata de hacer más de una, vamos a tener un código sumamente feo, sumamente difícil de mantener y sumamente poco claro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos una cadena polimórfica? ¿Qué es una cadena polimórfica? Una cadena polimórfica es un conjunto de funciones virtuales que están siendo redefinidas en subclases hasta llegar a un punto donde uno expresamente dice, de aquí para abajo no quiero que se siga permitiendo la redefinición de esta función. Eso finaliza la cadena polimórfica. Ahora, la cadena polimórfica no tiene que finalizar. O sea, en este caso lo pongo como un ejemplo, pero la cadena polimórfica podría quedar abierta. Podría quedar abierta. O sea, decir, bueno, no, en realidad yo no tengo razón para prohibir que nuevas subclases la redefinan. Entonces, la cadena polimórfica queda abierta. Aquí entonces podemos ver que en este caso, la función que produce la cadena es la función virtual execute, que recibe un entero y que también garantiza que no va a lanzar excepciones. Ven aquí en la subclase, en la primera, ahí está execute con un entero y no except y override, y después execute en la subclase, entero, no except, final. ¿Okay? Con final cerramos la cadena. Como les decía, no es necesario cerrarla, la podemos dejar abierta. Ahora, si hacemos una herencia más, una derivada más, y lo que hacemos es agregar una función virtual execute, igual que antes, solo que
con diferente parámetro, para que no sea la misma. No podríamos poner la misma, ¿verdad? Porque estaríamos redefiniéndola y ya está marcada como final. Entonces, al hacer este execute double, entonces lo que quiere decir es que este nombre execute va a esconder la execute de arriba, la cadena virtual que teníamos arriba. Entonces, para hacer que esa cadena esté visible acá, entonces lo que tenemos que hacer es una declaración using triple V 4 puntos execute, y eso trae entonces la cadena polimórfica, la trae al nivel de esta subclase. ¿Okay? A la hora de usarla, aquí abajo, si nosotros creamos un objeto de esta subclase, 4Vs, y hacemos un execute y le pasamos un double, entonces se va a ejecutar este execute de aquí, ¿verdad? De la clase exactamente. Pero si hacemos un execute y le pasamos un entero, entonces se va a invocar los execute, el execute de enteros que heredamos de triple V. Bien, esto se puede hacer así, pero no es recomendable. Lo pongo para que se vea cómo se puede manipular la sintaxis. Acordémonos que esta sección es sobre sintaxis, sobre cómo todo el poder que nos da C++, ¿verdad? Ahora, el hecho que nos dé el poder, el hecho que podamos, no quiere decir que debamos, ¿verdad? No quiere decir que es una buena idea, pero es importante saber porque en algunas circunstancias pueden verse ante una situación que no sea así de catastrófica como esta y ustedes quieran modificar el ámbito.